Muy buenas noches. Vamos a realizar entonces a continuación la entrevista a la profesora Clara Enid Mancipe Quiroga de la institución educativa de Serinza, Boyacá, para el desarrollo del proyecto de investigación cartografía pedagógica del uso de las TIC para la transformación de procesos formativos. La región andina Boyacá, maestría en educación, corporación universitaria Minuto de Dios 2022, proyecto de investigación aplicada 2. Vamos a compartir un poco sobre el marco problemático. Vamos también a compartir un poco sobre los objetivos de esta entrevista. Vamos también a socializar con la docente que vamos a realizar la entrevista, los acuerdos y pactos. El primero es autorización para grabar, usar contextualizadamente su testimonio, mencionar nombre, cargo e institución a la que pertenece o representa. El entrevistado tendrá acceso a toda la información que derive de la entrevista, audios y transcripciones, en el momento que lo requiera. Al terminar el trabajo de investigación, el entrevistado tendrá a su disposición el uso y conclusiones que se produzcan. Y por último, el entrevistador estará a disposición del sector entrevistado para llevar a cabo charlas o conferencias de socialización del trabajo de investigación. Ahora vamos a socializar también la importancia y relevancia de las entrevistas. El aporte del entrevistado contribuye a construir conocimientos alrededor de los observatorios de medios y las esferas públicas. Es importante escuchar y registrar la voz de los actores comprometidos en el tema en el marco de una investigación académica. Ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas dirigidas a la docente Clara. Con respecto, primero, tenemos en cuenta que están organizadas las preguntas en categorías y subcategorías. En este momento iniciamos la categoría de cartografía pedagógica y la subcategoría de pedagogía. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su percepción frente a la posibilidad de transformar las prácticas pedagógicas en su región a partir del uso de las TIC? Pues, profe, me parecen de gran importancia, ya que posibilita mejorar una práctica en el aula, pues mejora un poquito el aprendizaje, se hacen más dinámicas las clases, ¿sí? Entonces me parece muy viable que se ayude a aplicar como esta estrategia. Es un aporte de gran importancia para los estudiantes. Muchísimas gracias, profe. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo utiliza usted las TIC en su práctica pedagógica? Pues utilizo, pues, proyectan, pues, en nuestra institución, pues, no hay muchas herramientas tecnológicas, no hay acceso de los estudiantes, entonces, pues, hay computadores básicos y se lo proyecto, tampoco tengo laboratorios virtuales, no hay disponibilidad de mucho material, entonces a veces proyecto en la parte de del computador y a veces un video y una relación de guías, ofrezco unos enlaces para que ellos mejoren su aprendizaje de lo teórico y lo práctico, utilización del WhatsApp en el celular de los estudiantes o de los papás, pues en eso es el que se utiliza en la práctica de las clases o del aula. Muchísimas gracias, profe. Muy bien, vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Considera usted que cuenta con herramientas suficientes para implementar las TIC en su quehacer pedagógico, profe? No es muy escaso, pues uno como docente pues al menos tiene su computador, pero en la institución no se cuenta con mucha herramienta, son básicos, no están actualizados, no son pues mejor para la proyección de la dinámica o hacer más interactiva la clase, pues sé que es mejor por la adquisición de un buen aprendizaje para los chicos. Sí, estimula más el proceso, pero muy poco, son básicos los que hay, algunos estudiantes no tienen celulares, son los papás, siempre es un poco lo dispendioso para desarrollar o utilizar las TIC en nuestra región, en nuestro colegio, Ah, pero se trata de hacer algo. claro que sí, profe, claro que sí. Vamos a continuar entonces ahora con la subcategoría de narrativa.
Vamos a comenzar con, le voy a compartir la cuarta pregunta, que es, ¿cuáles son, desde su percepción, las falencias y virtudes que usted ha encontrado en el uso de las TIC en los procesos educativos desarrollados en su institución educativa, profe Clara? Pues como falencias, es una región de bajo factor socioeconómico, por tal motivo no hay mucha cobertura de Internet en los hogares. El 70% de nuestros estudiantes son rurales y 30% urbanos, entonces es muy baja la cobertura de Internet. La parte económica o local no nos ayudan con la disposición de las TIC o del Internet, entonces siempre hay una falencia. No todos los estudiantes tienen equipos celulares para mejorar un poquito esa estrategia. Pues de virtud sí, pues por lo que hay más interacción con videos, con aplicación de una temática, pues eso sí me parece que son virtudes para que ellos mejoren su ambiente de aprendizaje, ¿sí? Sí. Estimula un poquito el proceso mental y facilita más trabajo con ellos mismos, con los estudiantes, pero en esa sí la falencia no tenemos conectividad, las herramientas pues son básicas, no hay factor o presupuesto para actualizar estos equipos. Sí, ¿Sí? profe. Entonces, Claro que sí, no, y es importante esas apreciaciones que nos está dando sobre la actualización de los equipos y pues el estado en el que está y también los porcentajes de estudiantes que están en la parte rural y en la parte urbana del municipio, a pesar de que es muy pequeño, ¿no, profe? Bueno, sí, señor. vamos a continuar con la quinta pregunta. ¿Considera usted que es pertinente vincular o potenciar el uso de las TIC en los procesos educativos? Claro que sí, mi profe, sí, esta herramienta es muy valiosa ya que mejora pues un poquito ser modernos, como que el contenido de las temáticas los chicos tienen más acceso a ellos, sí, entonces sí me ayuda a transformar un ambiente escolar, sí, me parece que es aconsejable y es obvio utilizar las TIC en el ambiente de aprendizajes Claro o en que sí, el aula. profe. Aprovechando eso, la modernidad y la actualización de la parte educativa con el uso de nuevas herramientas, profe. Bueno, vamos a continuar ahora con la subcategoría de mapeo. Vamos a pasar a la sexta pregunta. ¿Cuál es su opinión frente a las estrategias que se implementan en su región dirigidas a la formación de maestros y maestras con relación al uso de las TIC en educación, profe Clara? Pues bueno, nosotros como estamos como dirigidos de acuerdo a nuestra Secretaría de Educación, pues a veces sí, la Secretaría de Educación ofrece unas capacitaciones, pero son como muy básicas, no sí, ellos sí, ellos tienen que cumplir con como unos requisitos, unas políticas de capacitar a los docentes, pero no lo hacen así como debe ser de capacitaciones de excelentes sobre el uso de las TIC, sobre qué más podemos implementar en las TIC para el desarrollo de la clase, sí, para que faciliten mejor un proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy básico, me parecen a mí, no son de la mejor calidad. Exacto, profe, muy bien. Valiosa apreciación, no aportan lo suficiente, lo que deberían aportar. Sí, Vamos a sí. pasar a la séptima pregunta, profe Clara. ¿Considera usted que su región se encuentra en el mismo nivel de otras regiones del país frente al acceso de las TIC? No, señor, siempre hay diferencias. Nuestro municipio siempre pues los habitantes son muy pocos, entonces todo eso influye. No hay mucha acceso o cobertura a, a- a la parte de las TIC. Entonces no nos encontramos en el mismo nivel que todas las regiones. Siempre pues hay una déficit económica para poder colaborar en el acceso a las TIC de nuestro municipio. Y localmente no recibe mucho presupuesto y por eso el entorno no nos, no nos favorece a nuestra institución y al municipio Claro que sí, para, profe. para, para lo de las TIC.
Importante el número de habitantes en un municipio, eso depende de los rubros que se les giran de Sí, la señor. gobernación y del gobierno nacional. Bueno, profe, ahora hablando de eso, vamos a pasar a la categoría de territorio y a la subcategoría de memoria. Vamos a pasar a la octava pregunta y nos dice que ¿cuál es su opinión al respecto sobre la pobreza en su región y cómo les afecta a la institución, a los estudiantes en relación al acceso a las TIC? Pues, profe, nuestro municipio es un municipio no es rentable en la economía, en la parte socioeconómica, no hay empresas, no hay industrias, no hay fábricas que ayuden al desarrollo. Muchas familias son disfuncionales, el papá le toca irse a trabajar a otro municipio, la economía no favorece a los estudiantes, por tal razón los chicos llegan pues a veces sin desayuno, les toca caminar bastante para llegar a la institución, más de 2, 3 horas. Entonces los chicos pues no van a llegar con ese mismo motivación al aula de clase, ¿sí? Pues es como influye para un buen aprendizaje. Son pues difícil para ellos tener una mejor apreciación en los contenidos. Entonces siempre tenemos una desventaja en eso, en la pobreza de nuestro municipio. Sí, Listo. entonces no alcanzan a tener esa facilidad para las TIC, no tienen conectividad, todo eso influye, profe. Entonces es difícil. Claro que sí, profe, es importante tener en cuenta las falencias, las carencias que tiene nuestra comunidad para que ellos se apropien el conocimiento. Es difícil enseñarle a alguien, a un niño que tiene hambre. Vamos a pasar a la Sí, sí. novena pregunta relacionada con ¿de qué manera considera usted que el manejo de recursos y de problemas sociales como la pobreza o la corrupción afectan el acceso y uso de las TIC en los procesos educativos en su región? Pues, profe, hemos bien sabido que la corrupción ha afectado tanto en la pérdida de esos 70.000 millones que en acuerdo a la contratación, lo mismo para los programas PAE, toda la plata que se están pues guardando. Entonces sí afecta tanto la parte del desarrollo educativo, también afecta de que no hay gran cobertura, si no hay conectividad, y eso pues va a dejar que nuestro municipio, nuestra región, nuestra institución quede un poco en bajo desarrollo. Entonces, eso sí es verdad, no mejoramos las herramientas tecnológicas, los papás, pues no, económicamente no hay un factor que ayude a darle empleo. Entonces es importante que como el gobierno nacional, local, colabore en el desarrollo de las herramientas y de la conectividad para que los estudiantes se mejore un poquito pues el desarrollo de aprendizaje en el aula, se motive a los chicos a seguir implementando y utilizando estas herramientas. Ah, listo, muchísimas gracias, profe Clara. Vamos a continuar. Entonces ahora ya vamos a pasar a la subcategoría de imaginario. Vamos a comenzar, le voy a compartir la pregunta número 10. ¿Cree usted que cuenta con los recursos necesarios en el plantel educativo para implementar las TIC en los distintos modelos educativos, profe Clara? Pues no se cuenta con muchas herramientas tecnológicas desarrolladas, lo básico que hay de la institución, pues el estudiante pues no carece de conectividad, es solamente de pronto los papás que medio trabajan pueden pagar un servicio de internet, entonces es muy pobre y muy escaso ese factor que influye en la parte de en nuestra institución. Entonces siempre es un poco dispendioso para poder trabajar con los chicos. Entonces no se cuenta con la conectividad. Ah, listo, Bien. profe. Es bastante problemático la parte de la conectividad. Igual después volveremos a abordar
ese tema en esta entrevista, profe. Vamos a pasar a Sí. a la pregunta número 11. ¿Cómo considera que está la infraestructura de su institución en relación a la educación de escenarios tecnológicos, físicos y de conectividad? Pues de pronto sí, nuestra institución cuenta con espacios físicos, ¿sí? Se cuenta con pues un espacio de aulas un poco especializadas de acuerdo a las áreas de que se implementan en la parte de la educación básica y secundaria media, pero siempre estamos un poco basados en la conectividad, es difícil, no hay buen recurso tanto local como la misma presupuesto de la institución, entonces es difícil contar con la conectividad o cobertura del Internet. Entonces esa es como la falencia que se puede ver en esta pregunta que su merced me hace. ¿Sí? No es adecuada, ¿sí? No hay conectividad, entonces muchos estudiantes no pueden tener acceso a la información. Entonces es como una problemática para poder avanzar en nuestro modelo pedagógico y en mejorar la calidad educativa. Muy bien, profe, muy bien. Ese término de calidad educativa es muy importante y más cuando no tenemos los recursos suficientes. Vamos a pasar ya a a la categoría de TICS y la subcategoría de autonomía. Le voy a formular la pregunta número 12, profe. ¿Cómo evidenció la autonomía que permiten las TIC en el aprendizaje de los estudiantes, profe Clara? Pues no veo que los estudiantes sean autónomos en el desarrollo de sus competencias escolares, ¿sí? Veo que algunos estudiantes no tienen esa expectativa de aprender por sí solos, de ser autónomos en su aprendizaje. Veo que en cuanto vimos o se evidenció en la parte de la pandemia, ellos no tomaron como esa autonomía de aprender solos, de tener ese acceso a la información de la mejor manera, ¿sí? Para ellos mismos tener un fundamento ya sea académico. Vimos que los papás eran los que a veces hacían sus trabajos, ¿sí? Pero a ellos no les importó mucho, muy poquitos, de un 10% de los estudiantes son los que tenían esa autonomía por aprender y por desarrollar sus actividades. Ajá, muy importante, profe, la responsabilidad. Lo primero que se debe desarrollar antes de la misma parte académica es la responsabilidad. Vamos a pasar a la pregunta número 13, profe Clara. ¿Qué tan efectivo fueron los aprendizajes autónomos de los estudiantes al usar las TIC en los procesos formativos? Pues como autónomos no lo hacían, ¿sí? Como autónomos no lo hacen los estudiantes, no tienen como esa capacidad de ser autónomos en aprender. Ellos toca uno como obligarlos y entonces veo que los papás es como que los obligan, se sienten como reprimidos a eso, lo utilizan así en otro contexto, ¿sí? No en la parte formativa académica. Sí, entonces no son como autónomos en querer utilizar este medio o estas TIC en la parte académica, sino en la diversión o en otras cosas. Ajá, muy bien, profe. Utilizan este tipo de herramientas es para el ocio, para perder, para desaprovechar el tiempo. Bueno, El profe, tiempo, sí. vamos a pasar a la siguiente subcategoría que es la interactividad. Entonces voy a formularle la pregunta número 14. ¿Cuáles fueron y qué características tienen los recursos TIC con los cuales los docentes tuvieron mayor interactividad con sus estudiantes? Pues los recursos que más yo veo que se más tiene uno como esa interactividad es la parte del computador, ¿cierto? El WhatsApp, la parte del correo electrónico, ¿sí? Los correos, eso es lo que uno como que más utiliza o esa interacción es la que uno tiene con ellos. Al menos pues enviar un enlace de un video para el aprendizaje. Listo, profe. Claro que sí, eso son estrategias muy apropiadas, profe. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 15. ¿Qué considera usted
¿Qué es lo más valioso de la interactividad del uso de las TIC cuando las ha aplicado en sus clases, profe Clara? Pues esa es como la, la cercanía que tiene la información, es como el acceso más rápido que uno tiene a esa información, porque facilita un aprendizaje y nos brinda a nosotros como docentes una posibilidad de replantear unas actividades, o sea, que no se utilice la parte tradicional, sino que haya, pues ahí sí ya vemos la modernización para un proceso en los mismos chicos y ven una clase dinamizadora, mejorando pues el proceso educativo. Muy importante sus opiniones, profe, y su punto de vista. Es bastante importante que los jóvenes em, reconozcan en la utilización de estas herramientas como para salir de la normalidad del salón, de la normalidad del cuaderno. Sí, Muchísimas, de lo muchísimas. tradicional. Exacto, profe, lo tradicional debemos es modernizarnos. Muchísimas gracias, profe. Vamos a pasar a la siguiente subcategoría de las TIC, que es la motivación. Entonces, la pregunta 16 dice que ¿cómo el uso pedagógico de estas herramientas motiva a los estudiantes a desarrollar las actividades y sus aprendizajes? Pues es motivante ya que ellos el deseo de innovar, de generar, de crear, pues ellos se ven motivados y dinamizador a seguir aprendiendo cosas que de pronto uno en la clase tradicionales no les puede hacer mirar esa observación o esa experimentación en algo novedoso. Entonces es bueno el uso de estos recursos, ya que mejora un poquito la práctica docente y la actividad en el desarrollo con los mismos estudiantes. Aprende uno y amplía uno el nuevo uso de los contenidos o las temáticas, mi profe. Bueno, profe, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 17. ¿Cuáles son las características de las estrategias con los recursos TIC que mayormente motivan a sus estudiantes durante la clase? Pues el uso de las plataformas, a veces el desarrollo de laboratorios virtuales, el desarrollo de las actividades interactivas que uno puede desarrollar con ellos, ¿sí? Sí. En el aula de clase. Claro que sí, profe Clara. Muy bien, y vamos ya a la última etapa de nuestra entrevista con la categoría de percepción. Esta categoría de percepción tiene una subcategoría que es validar o falsear el planteamiento del problema e hipótesis. La pregunta número 18 nos indica que está de acuerdo con la siguiente descripción. La descripción es la siguiente: los procesos de producción, circulación, recepción y apropiación del discurso mediático participa en la formación y conformación de sujetos políticos, audiencias críticas, y la consolidación de procesos de participación desde la comunicación efectivos para la intervención de los ciudadanos en el ámbito de lo público. ¿Qué opina su merced sobre esa descripción? Pues sí me parece que viable que los estudiantes sean críticos, ya ellos ya gracias a la modernización se generan críticas y pueden tomar decisiones apropiadas en un momento o en una circunstancia dada. Estoy de acuerdo con esto, ya que genera en ellos un pensamiento de crítica y que fundamenten en algo, pues algo apropiado, algo que conlleve a una adecuación de un uso razonable de lo que ellos quieran explicar, que ellos quieran implementar, ¿sí? Que ellos enseñarlos un poquito a ser autocríticos y autónomos en un quehacer pedagógico y en un desarrollo para ellos mismos, tomar
tomar una decisión en su proceso de enseñanza. Muy bien, profe, valiosos aportes. Ya comenzamos ya las dos últimas etapas de nuestra entrevista, que es las conclusiones y la terminación de la entrevista. Entonces, estamos en la parte de conclusiones. Su merced me puede colaborar con estas tres preguntitas. La primera, ¿cómo percibe usted la importancia de usar las TIC durante sus clases? Pues, profe, la importancia es porque ayuda a mejorar un poco la práctica en el aula, generando unos entornos de aprendizaje más dinámicos, más interactivos. Hay adquisición del aprendizaje más significativo en los estudiantes, ¿sí? Ya que las TIC también son cosas, llamémoslo ahorita, de modernización en la educación. Y los chicos, pues son ya chicos con unas nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevos pensamientos, profe. Listo, profe Clara. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda pregunta de las conclusiones. ¿Qué acciones considera que se deben realizar desde las políticas nacionales, locales e institucionales que promuevan el uso de las TIC en la transformación de las prácticas educativas? Pues es de gran valor y de gran importancia que en la parte de las políticas nacionales, pues que ayuden a la inversión y que se le dé un buen uso y una buena distribución a ese recurso recurso de ese presupuesto, tanto en la inversión en cobertura, en herramientas tecnológicas, ¿cierto? En cuanto a lo local, sí me parece que también se debe hacer un seguimiento a estos procesos de cobertura que colaboren en la parte de pues, implementación para la cobertura o la conectividad en la parte urbana y rural de nuestro municipio y de la institución, porque todas las sedes deben tener esta cobertura, tanto en los niños de primaria como secundaria. Y en la parte pues de nuestra institución, en la parte del colegio, pues ayudando a generar espacios físicos y también tecnológicos para mejorar en las aulas, no solamente el aula de informática, sino que todas las, así como se me decía, que desde nuestra percepción de todas las áreas del conocimiento también se utilicen las TIC para mejorar ese ambiente de aprendizaje. Listo, muy bien, profe. Y terminamos con las preguntas de conclusión. En relación a las TIC, ¿el territorio donde se encuentra está en óptimas condiciones o cree que hay dificultades por corregir, profe Clara? Demasiadas, hay mucha dificultad, no hay conectividad, o sea, la cobertura es muy mínima. Vuelvo a replantear, hay más estudiantes en el sector rural, entonces es muy mínima esa cobertura. Hay papás que no trabajan, no pueden darle, no le dan para 11 o no dan desayuno, llegan a los estudiantes sin nada de algo nutricional al colegio, entonces falta mucho. En eso sí se ve esa dificultad. Los equipos tecnológicos, las herramientas tecnológicas no son lo suficientemente modernas, muy escasas, muy básicas, entonces eso también no ayuda a que tengamos una buena conexión, una conectividad en la institución. Pues no nos ayuda a mejorar mucho ese proceso de aprendizaje. Listo, muchísimas gracias, profe Clara. Ahora, pues le pido el favor a su merced que nos regale una breve descripción sobre su trayectoria y experiencia en la institución educativa. Primero que todo, pues soy Clarení Mancipe Quiroga, soy docente de la institución educativa de Cerinsa, oriento las áreas de ciencias naturales, química y proyectos de investigación en los chicos de grado 11. Llevo en esta institución ya 12 años de trabajo. Trabajo en los grados sexto, séptimo, octavo y 11. Ya lo dije y ya mencioné las áreas que oriento. Pues, listo. Muchísimas gracias, profe. Educación superior. Pues sí, lo hago en grado 11. En grado 11.
Listo, profe Clara. Vamos a pasar ya a la última parte, la terminación de la entrevista. Y estas tres preguntas que están relacionadas con el desarrollo del proyecto que estamos desarrollando, que estoy desarrollando, sobre sobre la implementación, la cartografía de la implementación de las TIC en instituciones educativas rurales. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan pertinente encuentra usted la investigación? Pues sí me parece que sea pertinente, ya que la información de los docentes, pues toma una iniciativa en el aula, entonces mejora como algunas problemáticas académicas, entonces sí me parece pertinente en ese momento las investigaciones que se hagan a nivel básica primaria, básica secundaria o la parte ya de universidad. Ah, Es excelente las investigaciones en un proceso de mejoramiento, de modernización y pues, de adecuación de muchas problemáticas que hay a nivel nacional o locales, profe. listo, muy bien, profe Clara. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo sintió o percibió la conversación o entrevista, profe Clara? Pues me sentí pues, bien, profe, pues hubo una buena conectividad ahí sí en así, porque pues ya mejora un poquito nosotros ya los docentes o profesionales tenemos mejor conectividad, pero me sentí muy pues segura, bien, su merced pues utilizó su buena explicación en las preguntas y las entendí claramente, profe. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias, profe. Vamos a pasar con la última pregunta de esta entrevista. ¿Qué elementos faltan y deben ser profundizados, profe Clara? Pues sigan sacando más información a los docentes, que es donde está la problemática, pues porque a veces se toman como la investigación solamente a los directivos, a los entes, por decir, a la Secretaría de Educación, y no es el mismo contexto que se maneja en el sector rural, en el sector urbano de una institución que queda a más de 12, 13 horas de la capital de Bogotá. Entonces es mejor llevar esta investigación a los contextos donde verdaderamente, donde se está viviendo la dificultad de las TIC, la dificultad de los espacios, la dificultad de la problemática, que muchos docentes nos toca utilizar pues recursos para poder mejorar la enseñanza-aprendizaje en las aulas. Es bueno que se esté manejando estas investigaciones en los sitios que verdaderamente se debe mejorar la calidad educativa para poder mejorar como en las pruebas externas que hace el gobierno nacional. Muchísimas gracias, profe. Y ya pues ya damos por finalizada la entrevista. Sin antes ofrecerle muchísimos agradecimientos por darnos su tiempo, por colaborarnos, por darnos todas sus apreciaciones muy oportunas, muy apropiadas. Y pues muchísimas gracias, profe Clara. Su merced es muy No, amable. profe, de esta manera, gracias y por habernos tenido en cuenta y en su proceso investigativo y que pues ojalá con esto se pueda mejorar un poquito todo lo que es pertinente a nuestros estudiantes en la parte escolar, profe. No sé, Muchísimas no, gracias, no. profe. Y claro que sí, claro que sí. Entonces terminamos la entrevista.